Amplifiquemos el Impacto es un podcast de la Fundación Santo Domingo para conectar ideas, inspirar acciones y movilizar conversaciones que transformen. Aquí dialogamos con líderes empresariales, expertos y referentes del sector social que están construyendo soluciones para el desarrollo sostenible de Colombia y Latinoamérica. Porque cuando sumamos capacidades, los resultados se multiplican. Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Bueno, Andrea Salazar, bienvenida a Amplifiquemos el Impacto. Este es un podcast de la Fundación Santo Domingo que lo que busca es visibilizar a las personas que están transformando la realidad social de Colombia, a las personas que desde su liderazgo, desde su trabajo, desde su propósito, desde sus deseos, realmente están haciendo un trabajo por cambiar la realidad difícil que tiene hoy en día nuestro país. Nuevamente, bienvenida. José, qué gran privilegio estar acá. Muchas gracias por esta invitación tan poderosa. Gracias. Llevamos muchos años trabajando juntos en paralelo. Tú has estado en el sector privado, en el sector público, en el sector fundacional. Eres una de esas líderes que hoy denominamos líderes trisectoriales, que tienen la experiencia de los tres sectores. Creo que ese es un liderazgo refrescante, un liderazgo que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. Ya has tenido una trayectoria profesional de diferentes temas, pero siempre con un propósito de transformar la realidad del país, desde el urbano, lo rural, desde la primera infancia, hoy desde el liderazgo. Y antes de entrar en materia, de conocerte un poco más y de contarle al público realmente quién eres tú, quisiera preguntarte a ti qué te inspira, qué te mueve, qué propósitos son esos que te hacen levantarte todos los días con esa fuerza que definitivamente la transmites a toda la gente con la que trabajas. Pues José, uno que parece no ser muy taquillero estos días, pero que a mí me sigue moviendo el corazón todos los días cuando me levanto, y es que mi verdadero propósito de vida es ser prueba y evidencia que la construcción de paz en un país como Colombia es posible. La paz es algo que ha estado completamente inmerso en mi trayectoria profesional, pero que es un propósito que descubrí estando muy chiquita. Y yo creo que tenemos muchos imaginarios e historias que nos contamos alrededor de lo que significa construir paz. Yo misma me lo he reinventado millones de veces, pero es justamente un propósito de unir una conversación a veces improbable en un país como Colombia, de juntar sectores, como tú lo decías, y de poder encontrar esos propósitos compartidos que nos ayuden a movilizar grandes causas de transformación por Colombia. En toda esa trayectoria tuya de construcción de paz, de entender eso que es en los diferentes momentos, tienes hoy en día más de 15 años de experiencia profesional. ¿Qué ha sido lo más difícil en ese camino, sobre todo con ese término tan difícil que a veces parece una utopía que es la paz? ¿Cuáles son esos retos principales que has encontrado? ¿Qué, qué te ha motivado? ¿Cuáles son esos dificultades que has visto por el camino y por qué sigues promoviendo el concepto de construcción de paz? Yo creo que desafíos son miles. Me gustaría como traer un par, y es, estamos en un país en donde desafortunadamente, eh, y sobre todo en los tiempos recientes, tenemos esta tendencia a dividirnos y polarizarnos y irnos cada vez más a nuestra esquina. Y cuando nos vamos a esas esquinas, pareciera imposible comprender, ver al otro, dignificar la visión del otro y entender que no necesariamente tenemos que tener la misma visión para trabajar juntos. Entonces yo creo que el principal desafío que he encontrado en todos estos años es justamente eso: ayudar a construir una conversación en donde veamos al otro más allá de las etiquetas que ese otro representa, y más bien entendamos la humanidad que tenemos y las visiones distintas que tenemos que no nos impiden para trabajar en conjunto. Em, Esto me sigue motivando todos los días porque, y me hiciste una pregunta ahí que me gustó mucho, y es, ¿qué es eso que me sigue motivando todos estos años a pesar de las dificultades? Y es una realidad, José, y es que llevo 18 años trabajando por este país y no ha habido un solo día en donde yo no me encuentre una persona por la que creo que vale la pena, una persona que me inspira, una persona que me genera esperanza. Y eso lo que quiere decir es que este es un país repleto de gente valiosa queriendo hacer cosas potentes y poderosas. Y tal vez la premisa que tengo detrás, y el desafío y el aprendizaje que tengo detrás, es que si nosotros nos atrevemos a reconocer a esos otros potentes, valientes y poderosos, pero también si nos atrevemos a tejer, ¿no? A trabajar de forma más colectiva,
es que vamos a poder ver impacto y vamos a poder ver cambio. ¿Y para ti qué es la paz? Ah, em, hace unos años te hubiera contestado de alguna forma mucho más pegada a una relación directa con el conflicto armado que es una realidad para este país. Hoy en día, como me vivo la construcción de paz, es más bien una decisión personal de cómo decido habitar este mundo y este país. Construir paz es decidir abrazar la diferencia y ver en la diferencia un capital. Construir paz en un país como Colombia es ver en esa distancia y en esa división que tenemos una posibilidad de tender puentes para conversar sobre eso que realmente nos importa a todos. Construir paz es dignificar que no todos hemos tenido la misma historia en este país y no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Construir paz es reconocer que no solo somos un país, somos muchos países, muchas narrativas, muchas historias y que depende de cada uno de nosotros contarnos una historia distinta de este país. La paz para mí siempre ha sido como una definición un poco compleja porque pareciera como un estado utópico, pareciera como y lo digo como un estado del ser y como un estado de la comunidad, un estado de la convivencia, donde es como si como objetivo uno en su vida lo que quisiera es estar tranquilo. Yo quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Pero la realidad es que es muy difícil siempre estar en paz o siempre estar tranquilo. La vida tiene múltiples altibajos y me parece un propósito loable, pero siempre me ha parecido, digamos que un objetivo que termina teniendo más una bandera política que realmente un objetivo totalmente tangible. He creído más como en fomentar el bienestar, el desarrollo, en pensar en la inclusión, en la diversidad. Y ahora que tú me respondes esto de múltiples países, múltiples regiones, múltiples diferencias, realmente más temas de equidad y de entender, de valorar la diversidad y no propender exclusivamente por un concepto que es en el que te quiero preguntar, que también me genera un poco de conflicto, que es el concepto de igualdad, que me parece igual de utópico en alguna medida que el concepto de una paz permanente que históricamente ha sido demostrada en el mundo, que pues es un estado muy difícil de alcanzar. ¿Cómo enfocas tú el concepto de igualdad, equidad, desde ese concepto de valorar las diferencias que estás proponiendo? Ujú. Lo primero es que tienes toda la razón. Al concepto de construcción de paz le atribuimos unos estados ideales y utópicos que son genuinamente imposibles. Y uno tiene que partir del hecho de reconocer de que si la paz la construimos o no los seres humanos, y es humana por definición, entonces no es perfecta, no es ideal, no está ausente de emociones, no está ausente de fluctuaciones y de cambios. Entonces, tal vez yo creo que mi carrera profesional me ha ido enseñando que la paz no es un estado, no es un punto de llegada, es un proceso que se construye, que avanza, que retrocede, como nos pasa a los seres humanos y en la medida en la que nos relacionamos con otros. Entonces, para mí, por eso es más una manera en la que yo decido habitar el mundo, en la que yo decido construir relaciones, en la que sé que no siempre soy perfecta y no siempre lo hago bien y no siempre tengo la habilidad de em, ver esa diferencia con la misma apertura o incluso hay diferencias que me hacen más ruido que otras, ¿no? Entonces, para mí tiene todo que ver con lo humano y con la imperfección de lo humano. Lo segundo, José, es que eh, en un país como Colombia, y no solo en Colombia, en un mundo actual, tenemos que reconocer que no todos partimos del mismo lugar, no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Yo creo que esa es una frase que ninguno podemos realmente negar, ¿no? Em, y eso ha generado brechas e inequidades profundas y poderosas. Si yo parto de esa realidad, si yo parto de esa verdad, entonces voy a poder entender que uno, como no todos hemos tenido las mismas oportunidades y experiencias, pues no todos estamos en el mismo lugar y hemos disfrutado de los mismos derechos y de la misma garantía de esos derechos. Pero dos, las experiencias en este mundo de todos no son las mismas, pero además somos seres humanos, somos diversos por definición, entonces no tendríamos que pensar y sentir todos exactamente lo mismo. ¿Cómo lograr
una igualdad o una equidad cuando partimos de una realidad en donde todos somos distintos y queremos cosas distintas. Y yo ahí lo que te respondería es que se trata de, en esas diferencias, en reconocerlas y verlas y abrazarlas, hay riqueza para mí. Si yo abrazo y entiendo tu diferencia amplía mi mirada del mundo. La experiencia que tú has tenido habitando este país, como sea que lo hayas habitado, amplía mi mirada del mundo. Si yo te escucho con curiosidad, así tú y yo no estemos de acuerdo, eso a mí me permite entender las múltiples historias que hay en este país y por ende movilizar causas que te incluyan a ti y que me incluyan a mí. Quiero ahondar un poquito en igualdad y equidad. A mí me hace o me genera muchas preguntas cuando múltiples líderes en Colombia con una voz fuerte dicen que somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo seríamos si fuéramos uno de los países con mayor igualdad en el mundo? Igualdad, tú la estás planteando desde los derechos, la estás planteando desde la ley, en alguna forma, pero creo que va a ser muy difícil que todos tengamos las mismas oportunidades. Las oportunidades no son iguales en contextos tan distintos en un país que lo puedes dividir en eh, N regiones, con múltiples etnias, con diferentes pisos térmicos, con diferentes vocaciones productivas e industriales, zonas desérticas, zonas montañosas, selvas. Entonces, me cuestiona mucho ese concepto de igualdad y trato de resumirlo en cómo buscamos que la gente tenga garantías de igualdad desde la ley, desde la justicia, desde la seguridad, pero al respecto de eso me gusta mucho más la palabra de equidad en términos de cómo en contextos distintos, con visiones probablemente distintas de territorio, con personas muy diferentes en cada lugar, pues se promueve una equidad para que desde las capacidades propias de una región y de un grupo poblacional se puedan aprovechar unas oportunidades reales en ese lugar. Eh, Quería indagar sobre eso y tú cómo ves el concepto de igualdad y equidad. Para mí ese es un elemento y creo que pocas personas pueden haber pensado tanto en ese tema como tú lo has hecho históricamente. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, porque justamente, José, me parece que el término equidad parte de la diferencia. Em, La igualdad conceptualmente busca que todos seamos iguales y borra esa noción de que no lo somos. No, no lo somos no solo por el contexto donde nacimos o por las condiciones en las que crecimos, sino porque nuevamente, porque humanamente somos distintos, en género somos distintos, en ambiciones somos distintos, en gestión de emociones somos distintos. Y la equidad justamente me parece que es un concepto que abarca más reconocer esa diferencia y esas posibilidades, reconocer, reconocer que además no todos necesitamos querer exactamente lo mismo, pero que deberíamos tener por lo menos unas herramientas que nos permitan desarrollarnos humanamente a nuestro máximo potencial. Y eso lo quiero atar entonces con tu rol actual, que además me parece muy interesante que hayas llegado ahí después de un camino profesional en varias organizaciones, estuviste en el sector público, fuiste después consultora, estuviste liderando un programa multiorganizacional de impacto colectivo en primera infancia. Yo ya estás liderando una organización que siempre he admirado muchísimo y de la cual he sido cercano, que es la Fundación Origen. Una fundación que eh, desde sus inicios lo que ha promovido es el liderazgo. No quiero ser yo quien cuente lo que es Origen. Cuéntanos un poquito del origen de Origen Ujú. y de tu rol actual. Y sobre eso quiero hacerte varias preguntas conectadas con este tema de equidad y de liderazgo que tú estás viendo por todo Colombia. Ujú. Eh, Voy a arrancar, José, por decirte que oyéndote me pusiste a reflexionar que en el momento en el que yo llegué a Origen, me parecía paradójico, extraño, nuevo llegar
a una organización que se dedicaba al tema de liderazgo y de liderazgo colectivo, pero hoy viéndolo en retrospectiva todo ha tenido sentido. O sea, hoy entiendo por qué estoy en una organización así y como lo digo muy seguido, es un gran honor y es un gran privilegio. Origen es una organización, es una fundación sin ánimo de lucro que surge hace 16 años por personas que venían principalmente del sector privado, como muchos hoy, diciendo, bueno, ¿y qué más podemos hacer por este país que nos necesita tanto? Ya hay fundaciones, ya hay un montón de causas, aquí pasan cosas, ¿qué es eso que o que no hay o que podemos hacer distinto? Y en ese momento fundaron Origen con 3 o 4 premisas que hoy están más vigentes que nunca. La primera era, estas personas en el sector privado, eh, no habían estado exentas de la conversación de liderazgo. La mayoría de empresas han conversado, reflexionan, tienen cosas en liderazgo, cosas valiosas. Pero ellos mismos decían, tal vez como país nos hace falta una conversación del tipo de liderazgo que necesitamos hoy, que es eso que tienen los seres humanos que han logrado movilizar grandes cambios para la humanidad. Pero lo segundo, que es un mandato espectacular, es que tenían la necesidad de trascender lo individual, esta conversación de los liderazgos mesiánicos, heroicos, para entender que el liderazgo debe ser más colectivo. Entonces, Origen tiene como misión y propósito promover el liderazgo colectivo como el motor de transformación y podemos ahondar ahorita en eso. Pero, y aquí viene lo tercero y lo más potente, es que el liderazgo colectivo no surge o no emerge por decreto, porque ustedes júntense y lidere. Emerge porque uno reconocemos e intencionamos esa diversidad de la que hablábamos hace un rato, de juntar mundos improbables o conversaciones que normalmente no se sientan en la mesa. Em, y para que esa diversidad pueda capitalizarse, pues se necesita construir confianza y se necesita conocer a ese otro que normalmente me genera además un montón de rechazos o emociones negativas. Entonces, esto pasó hace 16 años, a lo largo de este tiempo Origen se ha dedicado a consolidar un modelo de formación, de desarrollo de competencias de liderazgo que, em, que tiene una premisa fundamental y es nuevamente reconocer que este es un país increíble de gente que ya está liderando en distintos sectores y que nosotros lo que creemos es que tenemos que impactar a los que impactan. Ya hay gente con trayectorias, si nosotros fortalecemos sus liderazgos y sobre todo intencionamos liderazgo colectivo, esas causas van a tener mayor trascendencia y mayor impacto. Y ya hoy, pues Origen tiene una comunidad de más de 4.500 líderes formados en todo el país, en todos los sectores, en toda la diversidad territorial, geográfica, etaria, de género, de sectores, de miradas, de esquinas de pensamiento, de esquinas políticas, pues está ahí representada, pero al mismo tiempo, en los últimos años también dijimos, nos hace falta no solo formar, sino realmente movilizar esta causa de esperanza, movilizar una historia distinta de país y por eso pues nos hemos metido también a irrigar más el sistema con estudios y reflexión sobre liderazgo. Me encanta. En términos del liderazgo como tal, yo, pues uno ha visto mucho que nombran, esa persona es un líder, esa persona es un líder. O uno ve unas personas que son líderes visibles, líderes mediáticos, líderes políticos, ciertos líderes empresariales, y se queda en un grupo relativamente selecto, pero como tú dices, cuando uno empieza a indagar en los territorios, en las empresas, en las comunidades, en los proyectos, pues encuentras una cantidad de gente que ejerce liderazgo. Y cuando te oigo hablar, tú no estás hablando, nosotros tenemos 4.500 líderes, sino es más bien una comunidad de liderazgo. Estás hablando de generar competencias para liderar. Algo que yo creo muy de la línea un poco del liderazgo que promueve Ronald Heifetz, que tiene que ver con todo este cuento de los retos técnicos y los retos adaptativos, pero sobre todo en que lo que se generan son cajas de herramientas o herramientas para liderar. Y que muchas veces una persona que ejerce liderazgo lo que usa son una cantidad de herramientas que ha adquirido y de competencias para liderar en los momentos en que le corresponde. Y que muchas veces una persona que tiene esas competencias de liderazgo, pues sabe en qué momento incluso no debe liderar, porque no es básicamente definir un líder porque es que es un líder y entonces nació líder, su contexto lo volvió líder, es el que más eh, alto habla, es el que se las sabe todas,
y ese es el que termina siendo el líder. Y muchas veces en la política vemos mucho liderazgo de ese estilo, pero yo creo que ustedes han logrado una cosa interesante y es promover este concepto de las herramientas para liderar y de la comunidad de líderes y no tanto definir específicamente es que estos son los líderes que están cambiando, porque lo que necesitamos son más personas que tengan capacidad de liderar en sus contextos y no tanto caudillo que queramos nombrar líder. ¿Eso ha sido una decisión del enfoque de origen desde sus inicios? ¿Cómo lo promueven ustedes dentro de este grupo inmenso de gente que tienen que he tenido la fortuna y el privilegio de conocer a muchísimos eh, participantes de todo este proceso de origen que hoy son parte de la comunidad? Y uno se sorprende mucho de ver la gente tan especial que hay. Tú ves gente de toda la diversidad. Tal cual. Pues sin duda, José, nosotros, y muy en la línea, tú lo mencionabas de Hypets, pues creemos que el liderazgo es un rol. Y cuando es un rol, nos pertenece o nos puede pertenecer a todos. Y no me refiero a un rol, a un cargo. Yo creo que históricamente sí entendíamos el liderazgo en función del cargo. El jefe, el que se la sabe y el que lo decide. Pero la realidad es que el liderazgo vive y habita en cada uno de nosotros. Eh, yo no tengo que sabérmelas todas o no tengo que ocupar el cargo para liderar y movilizar a otros. Eso es como un principio básico. Y por eso es que pueden existir semilleros de liderazgo, por eso es que pueden existir programas o iniciativas que busquen cultivar esa inquietud en muchos para ver cómo yo en ciertos momentos de mi vida y en ciertas circunstancias, pues escojo ejercer ese rol de liderazgo, ¿no? Nosotros en Origen creemos y profundizamos en eso, pero también decidimos identificar esas personas que ya tienen poder, capacidad o potencial de liderazgo. ¿Y eso qué quiere decir? Tú tienes el poder porque puedes tener el cargo, porque ya ejerces un liderazgo. Tú tienes la capacidad porque así tú no tengas el rol, ejerces un liderazgo. O tú tienes el potencial. Ese joven que en el colegio se lanzó a ser personero, esa mujer que decidió poner un emprendimiento al servicio de la comunidad, ese líder comunitario el que se lanzó a un cargo de elección popular. Ahí hay personas que desde ese impulso y ese propósito interno, pues están pudiendo ejercer un liderazgo que uno puede fortalecer y crecer. Y parte fundamental de lo que de nuestro modelo y de la creencia que tenemos en Origen es que el liderazgo es un viaje de adentro hacia afuera y por eso nos llamamos Origen. La medida, José, en la que somos seres humanos más conscientes de las personas que somos, de las virtudes que tenemos, de las luces y de las sombras, de los frenos de mano que todos tenemos, ¿no? De esas creencias que a veces nos limitan. En la medida en la que yo soy más consciente de yo en qué soy buena, para qué soy buena, que me mueve el estómago, que me da miedo, que me frena. Entonces yo puedo ejercer un liderazgo más auténtico y de mayor impacto. Entonces, el modelo de origen parte de ese ejercicio, de ese viaje, de contactarnos a nosotros mismos con los superpoderes que ya tenemos. Y a nosotros no nos gusta decir que nosotros transformamos a las personas, sino Rosita Manrique, la fundadora de Origen, tiene una frase que es muy bella y dice que nos parecemos más al lustraplata, que es, que es eso que logramos que la gente saque sus brillos y todos sus colores. No es una transformación, es justamente un poder impactar ese fuego y ese poder que ya cada uno tenemos adentro, para ponerlo al servicio de causas más grandes. Traes un concepto que es la diferencia entre eh, liderar con autoridad y por el otro lado, liderar por ejemplo, o por inspiración. Y muchas veces las dos cosas confluyen. Tienes la autoridad y logras liderar a través de la inspiración y del ejemplo. Yo creo que ese es el escenario ideal de un rol de liderazgo. Pero también tienes los otros dos casos, donde tienes la autoridad y la persona está ejerciendo, digamos que una autoridad por el poder que le atribuye un cargo, pero muchas veces no genera la inspiración y realmente lo siguen específicamente por el ejemplo que está dando. Y hoy en Colombia, pues casos de esos Ay, abundan. no.
Pero por el otro lado es cuando ejerces liderazgo sin tener la autoridad. Y eso es algo bien especial que uno ve mucho en las comunidades, de gente que incluso en contextos de escasez eh, saca la cara por su comunidad y no ha sido de alguna forma nombrado en nada, pero termina generando un empoderamiento, pero es por su proactividad, por su capacidad de inspirar y por el ejemplo que da. Em, Sé que ustedes han hecho recientemente algunos sondeos, estudios. Estamos en un contexto bien particular de país y en toda esta red de esta comunidad de liderazgo que ustedes tienen, que está aflorando, que está emergiendo. Ustedes que están eh, encontrando ese termómetro, qué temperatura les está arrojando y que están viendo distinto a los ojos de lo que puede ver una organización que no tenga esta red por todo Colombia. Pues el año pasado, José, a propósito de los 15 años de origen, lanzamos Lideroscopio, que es el estudio más ambicioso, integral que se ha hecho de liderazgo en Colombia. Entonces, lo primero es que dijimos, bueno, hay que ejercer liderazgo colectivo, solos no podemos. Entonces nos aliamos con 14 organizaciones de todo tipo para sacar adelante este estudio. Y este estudio tenía encuestas, tenía entrevistas a profundidad, grupos focales, escucha redes sociales, pero tenía en la columna vertebral una herramienta que se llama SenseMaker, que es una manera de entrar en un diálogo profundo con una cantidad importante y diversa de colombianos representativos del censo electoral, para entender cómo los colombianos nos relacionamos y percibimos el liderazgo, qué es lo que estamos como colombianos pidiendo del liderazgo. Y salieron unos hallazgos impresionantes. Lo primero y más poderoso que para nosotros nos develó Lideroscopio es que cuando nosotros le preguntábamos a los colombianos, el ejercicio cómo funciona es que les hacíamos una pregunta supremamente abierta. Y era, cuéntame una historia de liderazgo que puede ser suyo o de alguien más, que demuestre el tipo de liderazgo que hace avanzar o retroceder al país. Entonces, mira que era una pregunta completamente abierta. Y gracias a esa historia que ellos contaban, uno reconstruía una conversación con ellos que te cuenta esos valores, esas creencias y esas percepciones sobre el liderazgo. Nosotros creíamos que lo que más iba a ocupar la conversación de liderazgo con los colombianos tenía que ver con lo político, que cuando hablamos de liderazgo inmediatamente a todos se nos va la mente a lo político. Y lo primero es que la mayoría de historias que contaron los colombianos tenían que ver más con el sector privado, con un reconocimiento de un sector privado ampliamente visto, grandes empresas, medianas empresas, pero también economía de subsistencia. La historia del colombiano, de la abuela que se echa al hombro la sacada adelante de sus 8 hijos, ¿no? Unas historias muy poderosas. O de la gran empresa que en una decisión valiente de liderazgo pues tiene un impacto en esa comunidad. Lo segundo es que el 41% de los colombianos que participaron en el estudio habló de historias de liderazgo propio. Eso es espectacular, porque eso lo que nos dice es que tenemos un país profundamente empoderado. Somos un país que nos echamos al hombro, que nos hacemos cargo, que no estamos esperando que una institución nos resuelva, sino que decidimos nosotros mismos hacernos cargo. Pero al mismo tiempo, encontramos un país que está pidiendo un liderazgo que se ve más colectivo, que debería verse más colectivo. Lo que los colombianos más le están pidiendo hoy a los líderes, muy en línea con tu pregunta, es inspiración, empatía y diálogo. Eso es increíble, es poderosísimo. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos liderando en distintos sectores es qué tan listos estamos para ser inspiradores, qué tan capaces somos de ser realmente empáticos, no solo con quienes se parecen a nosotros, sino sobre todo con quienes son distintos a nosotros, ¿no? Y lo tercero, que es un mensaje valiosísimo del lideroscopio, es que hoy los colombianos estamos entendiendo distinto el poder. Cuando les preguntábamos qué significa la palabra poder, la mayoría de colombianos contestaban que hoy es ponernos de acuerdo para resolver algo. Que eso, mejor dicho, desde que yo vi esa gráfica me emocioné muchísimo porque es un país que está pidiendo a gritos sentirse visto, ¿no? No, no venga y me resuelva, inclúyame. Entonces ya el concepto de liderar no es liderar a otros, es liderar con otros. Entonces somos un país que estamos pidiendo inclusión. Inclúyame, que yo soy capaz, pero inclúyame. Y esto, pues, le manda mensajes a todos los sectores, al sector político, a los liderazgos políticos y públicos. Es un estudio que les está diciendo,
Colombia está cansado de sentir que ustedes no están representando unos intereses más colectivos. Necesitamos un liderazgo político que conecte, que sea empático, que nos ayude a construir causas más compartidas. Le está diciendo al sector privado, lo que han hecho lo reconocemos y es muy valioso, es el liderazgo que mejor se percibe, pero no es suficiente. Necesitamos empresas más empáticas con las comunidades, tejiendo con otros liderazgos. Y a unos liderazgos sociales y comunitarios un reconocimiento de la altísima vulnerabilidad que viven en un país como Colombia, en donde pues sí, son sujetos de amenazas, ataques, estigmatización y muchísima precariedad. Sus causas se vuelven insostenibles porque dependen de la gestión poca que puedan hacer ellos mismos muy solos en sus territorios. Entonces, Lideroscopio lo que nos está diciendo, que es muy emocionante, es somos un país que aun cuando salimos a la calle y nos comportamos de forma muy individual, estamos por lo menos empezando a reclamar un liderazgo que sea más colectivo y que nos junte más, ¿no? Que nos ayude a construir conversaciones donde estemos un poco más conectados. Em, y con una realidad adicional, y es, somos un país profundamente empoderado, donde la gente se hace cargo, pero al mismo tiempo con ausencia de esas causas compartidas. Y eso lo que quiere decir es que hay con qué, pero estamos jalando cada uno para nuestro lado. Eso estamos jalando cada uno para nuestro lado y, y aquí para que lo conversemos, hay un libro que ya desde hace un par de años, pero que para mí es muy revelador, que es un libro de Moisés Naim, que es el libro Las tres P's, que es la posverdad, el populismo y la polarización. Cuando uno ve la proyección de cuáles son los riesgos globales principales del Foro Económico Mundial, uno ve que queda en cuarto renglón, después de los tres riesgos ambientales principales globales, todo el tema de la desinformación. Y cuando uno lee ese libro y se da cuenta y hace una radiografía sobre Colombia, estamos realmente sobre las tres P's. Una altísima polarización, sin duda populismo desde diferentes frentes y sobre todo un tema de posverdad que tiene que ver con cambiar la narrativa de la historia, con tergiversar la verdad desde la comunicación y sobre todo proyectar unas narrativas de futuro idealistas que son totalmente falsas. Entonces, estamos en un momento donde ese libro lamentablemente tiene como eh, toda la razón, con un elemento adicional que a mí me parece que es muy complejo en términos de la forma como erosiona, la forma como convivimos, que es la normalización de la ilegalidad, sin sanción social, sin escrúpulos alrededor del tema, sin castigo, sin justicia. Eh, y me pregunto todos los días, uno, algo que mencionabas, ¿cómo hacemos para legitimar ese rol del sector empresarial, del sector privado? Cuando hablo del sector privado, yo consigo el sector privado como la empresa, el sector productivo, eh, el sector institucional, todas estas organizaciones, asociaciones, fundaciones, entidades organizadas, ONGs y demás, que de alguna forma parten de una iniciativa individual o privada, no pública, llamémoslo de esa forma, eh, y me pregunto mucho qué podemos hacer. Yo creo que Origen tiene muchos elementos de esa respuesta, sin embargo me conflictúa todos los días, en todo lo que hacemos, porque en todo lo que hacemos estamos haciendo cosas muy positivas desde el lado de Origen, desde lo que hacemos en la fundación, en este propósito de amplificar el impacto. Que amplificarlo es hacer más, de mayor tamaño, de mayor escala, pero además comunicarlo, porque ha habido mucha timidez en realmente comunicar y visibilizar a esa gente que está liderando. Y liderar es difícil, pero además liderar de forma invisible es más complejo. Y muchas veces lo que proponemos es no solamente que el presidente de una compañía o su vocero en el área de comunicaciones o la líder de una organización
fundacional y demás, sino realmente es poner la voz en cabeza de los protagonistas y visibilizar esos 4.500 miembros de la red de origen, que sean los que alcen la voz y muestren realmente lo que se está haciendo, porque estamos capturados por una cantidad de narrativas eh, que están calando. O sea, esas narrativas en contra del sector empresarial van calando. Esas narrativas en favor de los grupos ilegales van calando. ¿Qué ideas tienes para contrarrestar y darle un poco la vuelta a esa situación tan sensible en la que estamos? Que yo creo que estamos en un punto de mucha acción, donde hay que actuar mucho. Y uno ve gente muy pasiva, esperando a ver cómo desde el sector político solucionan el Nos tema. resuelven. Y yo creo que la respuesta tiene que ser un liderazgo mucho más colectivo, movilizar una cosa a mayor escala. ¿Qué estás pensando? No aspiro que tengas respuesta a todas estas ideas, Ujú. pero sé que sí nos puedes dar unas líneas sobre tus imaginarios al respecto. Sin duda, José, el camino es liderazgo colectivo y eso se ve de muchas maneras. Yo creo que cuando entramos en esta conversación tendemos, porque es natural en lo humano, como a enfocarnos en cada sector, qué es lo que cada sector debería estar haciendo. Y yo creo que la respuesta no está en cómo cada sector, sino como en esa juntanza de sectores pensando desde un lugar distinto. Este momento de tanta polarización o división, eh, lo que a lo que nos lleva es a 2 cosas. Uno, en lo individual y en lo personal tendemos a rodearnos de esas tribus que se parecen más a nosotros, ¿cierto? A tener conversaciones con esos que ya opinan lo mismo que yo opino. Y eso nos radicaliza cada vez más. Y eso hace que estemos menos susceptibles de conversar con ese otro que es distinto. Entonces, incluso como está diseñado hoy el algoritmo, está diseñado para nutrirme de la misma información que yo ya del coro del que yo ya hago parte, ¿no? De eso que a mí, por mi perfil, ya me debería estar interesando. Entonces, para mí la premisa es cómo desde cada una de nuestras esquinas estamos intencionando conversaciones con esos otros profundamente distintos. Y mucha conciencia de cuáles son mis creencias frente a ese que es distinto, cuáles son mis sesgos mentales. ¿Qué es eso que tú representas que a mí me genera una cantidad de cosas? Y que esas cosas que a mí me genera me hacen inmediatamente rechazarte sin siquiera escucharte, ¿no? Y qué tanto yo me estoy atrincherando en una posición política que no me permite ver el otro lado. Eso es como lo primero, dificilísimo. Y parte de eso sucede porque, y por un poco lo que hemos aprendido del valor de las conversaciones, la conversación me sirve si te convencí. Si no te convencí o no me convenciste, esta conversación no sirvió para nada. Entonces dejamos de lado la curiosidad por la curiosidad, el escucharte, porque así tú y yo no estemos de acuerdo, pues escucharte me puede entregar una pieza de un rompecabezas que es más grande que solo mi mirada del mundo. Y particularmente, y hilado a eso, es como desde, por ejemplo, el sector social, que somos un sector que abogamos por la equidad, que abogamos por el cierre de brechas, que nos llenamos la boca diciendo, hablando del impacto y del impacto sistémico, que tanto nosotros mismos, José, estamos logrando retar el statu quo que mantiene ciertas condiciones que no permiten grandes transformaciones. Nosotros que hablamos de diversidad, ¿qué tan diversos son nuestros equipos? Nosotros que hablamos de equidad, ¿qué tanto entendemos esas condiciones de acceso a la educación que pueden permear los procesos de selección que tenemos? Porque nosotros mismos sabemos que no todos los colombianos han tenido los mismos oportunidades de acceder a una misma educación, pero cuando sacamos un proceso de selección para ciertos cargos, entendiendo que hay unos que requieren unas competencias técnicas, nos volvemos igual de rígidos al resto y exigimos un montón de cosas que le impiden a una parte importante de la población acceder. Entonces, cómo desde nuestras posiciones de liderazgo, desde nuestras esquinas, sector privado, político, social, el que sea,
estamos realmente retando por transformar el statu quo que mantiene unas condiciones pues que no son sostenibles. Entonces sí, no te estoy dando una respuesta puntual, pero ¿cómo colaboramos más con otros sectores, por ejemplo? Yo creo que das muchas líneas. Es una pregunta que puede dar un tema de conversación muy largo. Nos invitaste a ser parte de un programa y pues la fundación tiene parte de su corazón en el Caribe colombiano. Ujú, eh, y, y ahora tenemos este programa de 1000 líderes Caribe. ujú, ¿Qué busca 1000 líderes Caribe ujú, con ese enfoque regional? Que me parece que es una apuesta muy interesante. ujú. Voy a empezar por explicar Mil Líderes por Colombia, porque ahí es que está el quid. Mil Líderes por Colombia es una iniciativa que surgió hace 4 años pensando, aquí hay un poder increíble, nosotros somos testigos de lo que pasa cuando juntamos esa diferencia y ahí emerge una magia y un poder de impacto increíble. Entonces, lanzamos Mil Líderes por Colombia, que es un gran fondo de becas, es una alianza enorme de distintas empresas que le pueden decir al país cuando las cosas están difíciles, aquí estamos y creemos en ese liderazgo diverso. Y Mil Líderes lo que ha buscado es identificar y formar los 1000 líderes de mayor impacto en todo el país, a lo largo y ancho del país. Pero desde que ese proyecto inició dijimos, este proyecto tiene sentido si logramos dimensionarlo también regionalmente y conectar no solo personas, sino regiones y todo eso que sucede. Entonces, veníamos con esta ambición de sacar estos capítulos, pero el propósito no es solo formar por y para el Caribe, es conectar al Caribe con Colombia y a Colombia con el Caribe. Entonces, el año pasado hicimos una gran convocatoria de empresas, fundaciones, organizaciones valientes y valiosas del Caribe para decirles, hagamos esto realidad, reconozcamos una trayectoria de un Barranquilla que ha tenido una transformación espectacular en los últimos 15 años y tiene mucho que enseñarle al país. Pero también tejamos una conversación de cómo otras regiones del país tienen otras cosas que enseñarle a Barranquilla, Cartagena, La Guajira, al Caribe en general. Entonces, Mil Líderes Capítulo Caribe lo que busca es justamente eso, desplegar los programas de formación de liderazgo en el Caribe colombiano, fortaleciendo y reconociendo esos líderes locales y territoriales de todos los sectores, pero también llevando liderazgos del resto del país a conectarse con el territorio. Fabuloso. Amplificar el impacto. Y aquí tiene dos elementos. Uno, cómo crecer estas organizaciones. La estrategia de ustedes de 1000 líderes Colombia, 1000 líderes Caribe, ojalá más adelante 1000 líderes Pacífico, en fin. Yo creo que es una estrategia de crecimiento muy, muy interesante y me sorprende mucho además cómo logran desde origen sumar recursos y apoyo de múltiples empresas y organizaciones a que se sumen. Pero sí me imagino a los líderes de origen comunicando lo que hacen, Ujú. cómo crear esa red, además de visibilizar a toda esta gente para amplificar el mensaje. Yo quiero invitarte a que sigamos amplificando juntos el impacto que hacemos, ya que nos hagas unas reflexiones finales sobre el liderazgo. Lo primero, José, es tal vez una obsesión personal de los últimos años y es el aprendizaje sobre lo sistémico. Lo sistémico parece una conversación por allá como compleja y etérea, pero es entender que cada una de las cosas que nosotros hacemos, las causas por las que cada uno aboga, los propósitos que tenemos como organizaciones, solo tienen verdadero sentido de impacto si nos entendemos o nos sabemos como parte de redes más grandes. Lo que yo pueda hacer por el liderazgo hoy en Colombia tiene sentido si la Fundación Santo Domingo puede movilizar la causa que lo convoca, si la Fundación Corona puede movilizar la causa que lo convoca, porque el liderazgo está al servicio de esas causas, ¿no? Entonces, entender esa dinámica sistémica desde la perspectiva del liderazgo nos sirve porque podemos todos amplificar el impacto. Y amplificar el impacto quiere decir reconocer que yo no voy a ser capaz sola. Y no tiene sentido hacerlo sola. Tiene sentido hacerlo en conjunto y en colaboración con otros de este y de otros sectores. Eso para mí es como lo segundo. Lo tercero es la conciencia de el lado bonito del CBY, el y yo aquí cómo voy. Tendemos a caer en la queja, tendemos a señalar lo que hace falta, porque es humano, pero nos queda siempre pendiente la pregunta de ¿y yo ahí cómo voy?
Entonces, la conversación de las narrativas, la conversación de la visibilización, la conversación de la historia que nos estamos contando de este país. Y yo ahí cómo voy, cuál es mi responsabilidad y cuál es la historia que yo ayudo a construir o a transformar. Sí, creo que las fundaciones en general tenemos un gran mea culpa en que históricamente vimos el tema de comunicaciones como algo de apoyo accesorio a lo que no le invertíamos recursos. Y yo creo que hoy nos está tocando retarnos y aprender que en la medida en la que comuniquemos es que podemos realmente movilizar causas. No es un tema de comunicar cuántos formé, es un tema de realmente movilizar una causa para lograr unas alianzas que no solo me nutran a mí, sino que impacten a este país. Entonces yo creo que ahí hay algo potente y necesario. Y te diría que por último hay un tema que no es menor, que es justamente lo hablabas, como la sostenibilidad de estas causas y de las fundaciones. Yo creo que las fundaciones en Colombia, pues hay de muchos tipos. Tenemos muchos desafíos en términos de sostenibilidad financiera y yo creo que este año ha sido un año particularmente duro con todo lo que sucede con la cooperación internacional también. Pero yo creo que desde las fundaciones tenemos que poder hacer apuestas más grandes financieras y mirar de forma más innovadora la forma no solo en la que buscamos recursos y donaciones, sino que estructuramos eh, la casa, en la que somos fundaciones que nos sabemos y nos entendemos en unas dinámicas distintas, no sacando el sombrero, la ponchera para recoger unos pocos recursos, sino hablando desde un impacto que pueda movilizar a otros para traer unos recursos distintos. Ahí creo que tenemos Proponiendo a mayor escala, más ambiciosamente. Yo creo que ahí hay un reto que tiene el sector. Antes de cerrar, yo quiero, uno, reconocer tu trabajo, tu liderazgo de tantos años, hacerle un reconocimiento a Rosita Manrique y a la Junta Directiva de Origen por perseverar en esta causa del liderazgo desde la Fundación Origen durante los últimos 16 años. Yo creo que se merecen un gran reconocimiento porque han sido abanderados de esta gran causa. Y fue un placer tenerte aquí conmigo en Amplifiquemos el Impacto. Gracias, José, porque además eres mentor, entonces esta trayectoria mía también te la debo a ti, entonces muchas gracias. Y sí, sin duda este es un reconocimiento a una causa que no solo ha profesado el liderazgo colectivo, sino que lo ha vivido, porque es una causa co-construida a muchas manos, con mucha convicción, muy rodeada de mucha gente y organizaciones, y pues bajo el liderazgo de una mujer como Rosita, que es puro poder para este país, y es un privilegio estar ahí. Muchas gracias. Ella es Andrea Salazar. Muchas gracias por haber estado hoy y esperamos cosas muy emocionantes tuyas en el futuro. Bueno, y juntos. Juntos siempre. Gracias. Gracias.